Bienvenidos a Oremos la Palabra en el domingo 12 del tiempo ordinario. Deseo para todos un buen domingo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, pidiendo primeramente la luz del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre de la luz, tú has enviado al mundo a tu Hijo, palabra hecha carne para manifestarte a nosotros. Te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo, para que podamos encontrar a Jesucristo en esta palabra que viene de ti, para que lo conozcamos y conociéndolo lo amemos más intensamente y anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio. Amén. Ahora tomemos y leamos el Evangelio del domingo 12 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos ahora lo que el Señor nos quiere decir a través de la meditación. Hoy el Evangelio de San Lucas nos presenta tres aspectos: la confesión de San Pedro, el anuncio de la pasión de Cristo y la llamada a ser discípulos auténticos de Jesús. En la primera parte se relata que Jesús acudió junto con sus discípulos a un lugar solitario para hacer oración, lo que significa que lo que está por preguntarles solo compete a la comunidad de los discípulos y no a toda la gente. Jesús les pregunta acerca de lo que la gente piensa de él, sobre cuál es su identidad. Los discípulos le responden que la gente dice que Jesús es Juan Bautista o Elías o alguno de los profetas. Son variadas las opiniones de la gente. Inclusive nos dice el Evangelio de Lucas que el tetrarca Herodes Antipas estaba lleno de perplejidad ante las opiniones del pueblo porque la identidad de Jesús no estaba clara para ellos. Entonces Jesús les pregunta directamente a sus discípulos acerca de lo que ellos piensan de él. Pedro, en representación de los demás, le responde que él es el Mesías de Dios. De este modo los discípulos, ya desde Galilea, han reconocido a Jesús como su Señor mucho antes de su pasión, y a pesar de que no están dudosos, sin embargo, Pedro vacilará en su confesión pronunciada cuando negará a Jesús. Después de sus lágrimas, de su conversión y sobre todo tras la resurrección de Jesús, Pedro confesará de nuevo a Jesús como Cristo y se convertirá incluso en portavoz de los 12. En esta confesión de Pedro, mientras se reconoce la identidad de Jesús como Mesías, al mismo tiempo se cimenta la comunidad de la Iglesia con Pedro a la cabeza. Ante la confesión de Pedro, Jesús ordena severamente de no decir nada sobre su identidad, porque conviene que los jefes del pueblo no sean informados demasiado pronto para que no pongan un fin violento prematuro a la obra mesiánica. Después, Jesús aclara a sus discípulos qué clase de Mesías es él.
No es el Mesías guerrero y conquistador que viene a instaurar el reino de Israel y dominar sobre las demás naciones, sino el Mesías sufriente que va a ser rechazado por las clases dirigentes del pueblo y va a ser asesinado por ellas. Es necesario que el Mesías de Dios sufra a manos de la instancia más alta del judaísmo, porque van a rechazar al enviado de Dios, lo van a crucificar y a traspasar, pero al tercer día resucitará de entre los muertos. De esta manera, la fe de los discípulos se va profundizando a lo largo de la conversión. Los discípulos y nosotros que hemos escuchado el Evangelio, debemos prepararnos para pasar del Mesías dominador al Mesías sufriente y herido a causa de nuestras rebeldías. Esta nueva concepción del Mesías tiene consecuencias terribles para Jesús, que va a padecer cruz y muerte, pero al mismo tiempo involucra a sus discípulos y a toda la multitud. Jesús anuncia a todos: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Estas palabras exigen la colaboración responsable de los seguidores de Cristo. La existencia del cristiano es un caminar con Jesús y bajo su dirección. Renunciar a sí mismo significa renunciar a la vida auténtica y dejar que aflore en la relación con Cristo el verdadero yo frágil. Significa efectuar una ruptura con el propio pasado de pecado y emprender un presente en el seguimiento del Mesías sufriente. La fidelidad en la fe nos lleva al seguimiento de los pasos de Cristo. No es que Jesús nos exija el sufrimiento en cuanto tal, pero el amor a Dios y al prójimo no pueden realizarse sin el sacrificio de sí mismo y sin compartir sus sufrimientos. Posteriormente Jesús agrega: el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Esto significa que el ser humano no salva precisamente su vida cuando quiere salvarla. Cuando uno quiere salvarse a sí mismo, pretendiendo por sí mismo y para sí mismo alcanzar la salvación solamente con la propia acción, el propio trabajo y los propios pensamientos, entonces uno se equivoca en el objetivo, porque solo se busca conservar la propia vida para bien propio y no para bien de los demás y de Dios. Una existencia puramente egocéntrica, con sed de bienes, de poder y de placer, es una vida fracasada. Por el contrario, aquel que da la vida por Dios y por el prójimo encuentra la vida en plenitud. El ser humano recibe porque da. Por eso, Cristo exige una relación profunda, viva y generadora de vida entre Dios y el hombre. Esta relación vivificante nos ofrece la posibilidad de comprendernos sin apoyarnos en nosotros mismos. La historia de la Iglesia conoce muchas personas que se encontraron precisamente cuando se donaron a los demás por amor a Dios. Por lo tanto, en este relato del Evangelio de San Lucas, contemplamos que la comunidad de discípulos reconoce a su Maestro como Mesías, mientras que la gente y las clases dirigentes de Israel permanecen en la confusión respecto a la identidad de Jesús. Contemplamos también que el reconocimiento y la confesión de Jesús como Mesías no es individual, sino que se realiza en comunidad, teniendo como portavoz a San Pedro. Contemplamos también que todo hombre que se acerca a Jesús necesita pasar por una conversión de la imagen que tiene de Él, porque es necesario pasar del Jesús poderoso, dominador, al Jesús sufriente que da la vida. Confesar a Jesús como nuestro Rey mesiánico implica renunciar al propio querer para optar por el querer de Cristo. No basta decir a Jesús: Señor, Señor, y no cumplir su voluntad. En la medida en que uno se dona, así también uno recibirá de Dios.
Quien entrega toda la vida por Cristo, al mismo tiempo genera vida en sí mismo y para los otros. Ahora, concluyamos con nuestra oración al Señor que nos ha hablado. Jesús, tú nos has dicho, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Conocerte, Jesús, es seguirte. De nada nos sirve saber cosas sobre ti, si eso no nos conduce a seguirte más de cerca por tu mismo camino. Danos tu espíritu, para que comprendamos que el verdadero conocimiento lleva al seguimiento, pues solo siguiéndote de cerca podremos conocerte de verdad. Amén. Que tengan un feliz domingo. Gracias.